cabeza y me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea y me viste. Mi tormenta me libraste, mi peor, De la prueba, mi y peor te momento tú lo llevaste viste. mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite, mi cabeza me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Dile gracias a Él. Sabes, cuando nadie te veía, Dios te vio. Y eso es lo más precioso que nosotros podemos saber, entender, afirmar, conocer. Que en nuestra peor necesidad, en nuestro momento más oscuro, en el nivel más bajo, ahí Dios permite los desiertos para mostrarnos la gloria. Dios permite que pases cosas para que tengas esa necesidad en tu corazón de Él. Y hoy, Señor, te damos gracias por cada proceso de nuestra vida, porque tú has estado, Señor. Y lo bueno de los procesos es que en Dios salimos victoriosos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dale gracias. Si Dios te ha procesado, dale gracias. Y si estás en un proceso, dalas aún más grandes. Si estás en un proceso, dalas aún más grandes. Porque de ahí vas a salir en victoria, de la mano del Señor. Gracias. Dale un aplauso al Señor. Los que estaban de pie, por favor, les invito a sentarse. Le doy la bienvenida a los que llegaron mientras estábamos adorando. Qué bueno es poder conectarnos también con aquellos que tenemos casi que la mitad de la iglesia viéndonos en este momento a través de YouTube, a través de la página de Facebook. Y tenemos amigos también que nos están viendo por esas plataformas y le damos gracias a Dios por sus vidas, porque han recibido palabra y testimonio también. No se imaginan que nos han escrito personas a decirme, oí la palabra del domingo, personas que no se congregan, personas que ni siquiera están aquí en Sincelejo y nos han dicho, he escuchado la palabra del domingo. Yo me encuentro con personas de mi pueblo, ¿verdad? Y me encanta porque hace 2 días me encontré con una señora cuyo hijo estudió conmigo todo el colegio, fue médico en la pandemia, él se lo llevó la pandemia y oramos mucho por él. Y me la encontré en estos días, hace 2 días en Dollar City, el viernes. Me la encontré y me abrazó y me da tanta alegría encontrarme con personas de mi pueblo, porque yo salí de mi pueblo no siendo cristiana. Y me da tanta alegría cuando yo me encuentro a la gente de mi pueblo. Y me dicen siempre una palabra de ánimo, una palabra de victoria. Me dicen siempre, te estoy escuchando las prédicas. Te estoy escuchando, veo todos los mensajes tuyos. No tienen idea la alegría que a mí me da eso y saber que Dios permite estas herramientas para que mucha gente también conozca la palabra. Y gente que no se congrega en una iglesia cristiana. Gente que las ves tú todavía con la fe católica, con la fe de la que nosotros salimos, o teniendo otra fe, no importa, pero que dicen, estoy escuchando esa palabra que tú das y me alegra mucho. Y no solamente se quedan ahí, sino que me dicen, ora por mí, ora por mí. Y eso a nosotros nos da mucha alegría, porque sabemos que Dios está haciendo algo poderoso, amén. Y Dios siempre lo va a hacer. Así que yo espero que cada vez que tú te encuentres con alguien que estudió contigo en el colegio y que veías que tú eras pelioncísimo, con alguien que estudió contigo en la universidad o que eras machetero, o yo no sé qué, o que eras peleador, mejor dicho, que se encuentra contigo y te diga, wow, cómo he visto que has cambiado. Ese es el testimonio y ese es el poder del testimonio, amén. Cómo Dios cambia nuestras vidas y eso es importante. Y yo quiero hoy traer un tema que el Señor me ha estado hablando mucho, porque Dios antes, escuche esto, Dios antes de nosotros dar una enseñanza, la vivimos. ¿Usted lo cree?
Diga, de lo que yo voy a hablar, yo lo vivo. Yo tengo que vivir lo que yo voy a hablar. Y generalmente cuando encontramos una enseñanza, cuando le oramos a Dios, cuando sabemos que nos toca dar la enseñanza y le pedimos a Dios, Señor, muéstranos la enseñanza, muéstranos el versículo, muéstranos, Señor, de qué quieres que hablemos. Dios siempre nos lleva a la Biblia porque no nos puede llevar a otro tema, nos lleva a la Biblia, pero también nos muestra una situación o una circunstancia para decirnos cómo la Biblia ahí la vivimos también en toda circunstancia de nuestra vida. Tú y yo debemos vivir la palabra en toda circunstancia de nuestra vida. Y como los chicos de audiovisuales siempre me piden un título, hoy se los traje antes de que me lo pidieran. Hoy sí les traje el título de la enseñanza, y la enseñanza que quiero hoy, por misericordia del Señor, predicar se llama No te enfoques en el horno. Dígale al que tienes a tu lado, no te enfoques en el horno. No te enfoques en el horno. Y es que a veces nos enfocamos en el horno. En el horno, usted ya sabe de qué horno yo le voy a hablar. ¿Quién sabe de qué horno yo le voy a hablar? Yo les tengo hoy dos noticias. La primera, que Cristo viene pronto, y la segunda, que los televisores hoy no sirven. Entonces tiene que buscar su Biblia. ¿Cuántos pueden abrir su Biblia o prender su Biblia? Porque la tienen en el teléfono. Prenda su Biblia en el libro de Daniel capítulo 3. Cuando lo tenga me dice amén, porque hoy no tenemos ayuda audiovisual, pero tenemos aquí nuestra Biblia para leer. Daniel capítulo 3. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Ok? Daniel capítulo 3. Y yo quiero que usted por un momento cierre los ojitos ahí y ayúdeme a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta palabra que vamos a predicar hoy, Señor, venga del cielo como un rema y que haga el efecto, Señor, de esa espada, que penetre, que corte, que penetre, Señor, que duela, pero que sane, que liberte, Señor, de toda cautividad, que cumpla el efecto, Señor, para lo cual ella hoy es predicada. Y te pido, Señor, que seas tú obrando en esta mañana, hablando en esta mañana, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Padre, quien hable hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama la prédica? No te enfoques en el horno. Y Daniel capítulo 3, versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y vamos a ir... vamos a leerlo, cuya altura era ¿de cuánto? De 2,5 metros, y sigue diciendo la Biblia que si me la pone en la Reina Valera, le agradezco, porque es la que tengo acá. Y entonces sigue diciendo que, y la levantó sobre todo el campo de Duray en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No vaya a colocar un hijo Nabucodonosor. Menos mal que las próximas barrigas aquí son niñas. Ya está Abigail y viene otra niña en camino. Otra niña en camino. Estamos buscándole el nombre, ¿verdad? Y dice la Biblia que, y el rey envió, y el 3 que dice, a ver, si me ayudan allá. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, consejeros, jueces y todo eso, y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y sigue diciendo, y ¿qué?
Esa es la NBI, ¿verdad, Maggie? Por eso estoy perdida acá. Y el pregonero anunciaba, mire lo que pasa, Nabucodonosor era un rey de Babilonia y era un rey muy poderoso, tan poderoso, escúcheme, que Dios le había mandado a decir a él a través del profeta Daniel, le había mandado a decir, tú eres un rey poderoso, yo lo he permitido. Dios le dejó claro a Nabucodonosor que él lo había permitido. Y él manda a levantar una estatua porque él era muy poderoso, y en esa estatua él manda a decir que todo el mundo, escuche esto, y eso está ahí en la Biblia, en el versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba a alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, y el versículo 5 dice que al oír, escuche esto, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, no sé qué instrumento sea ese, Juan Andrés, habrá que buscarlo, a ver, y de todo instrumento de música, o sea, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Él había dicho o sea, el rey Nabucodonosor había inventado por su ego que hubiera una alabanza para él. Y él había dicho, cuando suenen todos los instrumentos de música, todo el mundo tiene que postrarse y adorar la estatua. Mire cómo el diablo siempre quiere copiar el diseño de Dios, porque nosotros tenemos que adorar solo al Dios vivo. Amén. Y Nabucodonosor, como se creía tan poderoso, quería recibir el alabanza. Porque la alabanza, cuando suenan los instrumentos, él se inventó que a él había que alabarle. Y el versículo 7 dice, por lo cual al oír todos los pueblos al son de la bocina y todos esos instrumentos, y naciones y lenguas se postrarán y adorarán a la estatua que Nabucodonosor había levantado. El versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron ¿qué? ¿Cómo dice en su Reina Valera o en su Biblia? ¿Acusaron qué? Maliciosamente. Escuche lo que yo le quiero decir ahora. Todo el que adora al diablo siempre está buscando cómo acusar a un hijo de Dios. Dígale al que tiene a su lado, no te asustes de las acusaciones de Satanás. Dígale. Dile, no te asustes. Todo el que adora al diablo, todo el que le rinde culto a Satanás, para rendirle culto a Satanás tú no tienes que andar vestido de negro porque el negro no le pertenece al diablo. El diablo no es inventor de nada. Hay gente que dice, ay, no, les gusta vestirse de negro, eso es problema de ellos porque asemeja la oscuridad. Si alguien se viste de negro no quiere decir que sea satánico, de no aquí hubieran varios. ¿Verdad? Eso es falso. Pero ¿qué pasa? Hay cosas, escúchame, que Satanás sí manda hacer, como acusarte. Y la Biblia habla de que el diablo es acusador de los hermanos en la fe. Es por eso que tú tienes que tener mucho cuidado cuando alguien va delante de ti a acusar a alguien de Dios. Amén. Porque a la gente que adora al diablo le incomoda el que adora a Dios. Cuando a ti te ven firme en el evangelio, hay alguien que está mal y tú le incomodas. Cuando en tu casa ven que tú estás buscando a Dios y hay alguien que está en su pecado, le incomoda y va a buscar la manera de acusarte. ¿Y cómo lo acusaban los caldeos, o sea, los babilonios? ¿Cómo acusaban a los judíos, o sea, al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios lo acusaba ¿cómo? Maliciosamente, o sea, con maldad. Y el versículo 9 ¿qué dice? Dice, a ver, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, lo lambonearon. ¿Y qué dice el otro versículo? Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la cosa esa, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el versículo 11 dice, y el que no se postre y adore
sea echado, ¿cómo? ¿Dentro de qué? De un horno de fuego ardiendo. Ellos le dijeron, y le dijeron también, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre ¿qué? Los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, te han respetado, no te han respetado, no te respetan, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo ¿qué? Con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Quiénes eran estos chicos, estos varones? Estos varones, vamos a dejarla ahí, y en el capítulo 1, la Biblia enseña que ellos fueron aquellos que eran príncipes y que fueron traídos de Jerusalén deportados. Que el rey Nabucodonosor dijo que le trajeran a la mejor gente de allá, porque él los quería acá. Porque mire lo que pasa, cuando tú eres grande en Dios, cuando Dios tiene un propósito grande contigo, Dios te da a ti dones, talentos, ¿cierto? ¿Cuántos tienen aquí dones, talentos? Claro, todos tenemos dones, talentos. Dios no llama a nadie para que esté sentado. Olvídate, Dios nos llama a todos para que ejerzamos un llamado que Él tiene. Tu don, tu talento, la sabiduría que Dios te ha dado. Hay gente que es más sabia, cierto, que otro, que le dice, tú has oído que alguien dice, no, es que yo no sirvo para hacer manualidades, yo no sé coser un botón, pero hay gente experta que cosen hasta sin aguja. O sea, son gente que tiene ese don, tiene ese talento. Dios da talentos. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo siempre quiere capturar los talentos para usarlos para el mal. Por eso existe la brujería. Por eso existe la brujería. La persona que tiene el discernimiento de espíritus, nace con un discernimiento de espíritus, desarrolla una capacidad espiritual. Por eso el diablo la atrapa en la brujería y la hechicería. Y Nabucodonosor quería que estos jóvenes fueran usados para lo malo, para servirle a él, a un hombre normal que tuvo poder y se creyó Dios. Entonces dice la Biblia que estos jóvenes junto a Daniel, ellos se pusieron de acuerdo para no comer esa comida y para mantenerse puros delante de Dios. Y en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño él llama a todos sus brujos para que le dijeran cuál era el sueño. Y él dice, si ustedes no me dicen a mí cuál es el sueño, los mato a toditos. Y llamó a todos los sabios del reino. Pero Daniel le había orado a Dios y Dios le reveló el sueño. Y Daniel le mandó a decir al rey, no mates a ninguno, yo sé cuál es el sueño. Y Daniel se presenta delante de Nabucodonosor y le dice el sueño y le da la interpretación. Y dice la Biblia que Daniel fue colocado en alto. Daniel era, después de Nabucodonosor venía él. Pero los compañeros de Daniel pidió que fueran también ellos colocados como gobernadores de provincia. Estos compañeros eran estos tres chicos. Ellos tenían una inteligencia sobrenatural. Cuando la Biblia habla de Daniel, dice que tenían un espíritu diferente. Eran jóvenes que sobresalían delante de los demás. Ellos tenían algo especial. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero quizás yo creo que te han debido decir, oye, yo no sé, pero tú tienes algo diferente, tú tienes algo especial. ¿A cuántos les ha pasado? Yo veo que tú tienes como algo especial. Eso te lo coloca Dios. Y ellos tenían ese espíritu diferente. Ellos eran especiales. Ellos eran únicos. Ellos se habían mantenido delante de Dios. Cuando tú te mantienes delante de Dios, cuando tú te acercas a Dios, hay un resplandor y pasan dos cosas en ti. Hay algo que a ti te abre puertas y por eso es que las cosas se dan. Por eso es que a ti se te abren puertas, pero hay otra cosa, que el que no quiere estar cerca de Dios te va a odiar. Tú le vas a caer gordo a gente que nunca le has hecho nada. Hay gente que va a hablar de ti, tú nunca les has hecho nada. Y eso lo dice la Biblia. Hay gente que tú le caes mal. Yo no sé si en tu trabajo te pasa, pero de pronto hay uno que yo no sé qué. Mami, yo no sé qué le he hecho yo a él. Le dice
Cari y a Fabio, amor, yo no sé qué le he hecho yo. Bueno, yo le digo a mi esposo, amor, tú le dices vida, ¿verdad? Vida, yo no sé qué le he hecho yo a esta líder, pero no sé, no me puede ver porque parece que me mira con una cara horrible. ¿No les ha pasado eso? Me mira con una cara, bueno, eso es porque tú tienes un espíritu diferente. Porque lo que está en ti choca en ellos. Choca, el demonio se rebota y choca. Entonces van ahí hablando, ahí no sé, mira, se cree la única. Entonces Cari llega a dar la charla y está la otra ahí. Ella se cree la única. Ella se cree que, mejor dicho, mira, cree que todo lo hace bien. ¿Por qué? Porque hay un choque de reinos. Tú tienes que entender que cuando tú empiezas a caminar con Dios, hay un choque de reinos del mundo de las tinieblas con el mundo de la luz. Y eso te va a afectar a ti. Hay un choque de reinos. Tú vas caminando con la luz y las tinieblas donde tú vas no quieren que tú alumbres. Por eso encuentras oposición. Por eso la iglesia tiene oposición. Por eso la iglesia se levanta gente a querer destruirla. Por eso el enemigo siempre va a querer atacar a la gente que está llevando y que está construyendo. La Biblia dice que el que no está conmigo desparrama. Hay gente que quiere desparramar la iglesia. Pero la iglesia nunca el hombre la va a poder destruir, ni por muy Nabucodonosor que sea. Entonces ellos tenían un espíritu diferente. Y dice la Biblia, escúchame, sigue poniéndome ese capítulo 3, cuando a Nabucodonosor le da ira, le da rabia de que ellos no estuvieran postrándose, y le dicen, en el Daniel capítulo 3 dice en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y al instante fueron traídos. Y Nabucodonosor les dijo, es verdad, imagínense, ellos se encuentran con él, lo traen, y Nabucodonosor les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Él les pregunta y sigue diciendo el otro versículo, dice, ahora pues, ¿están dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña? Dios mío, ¿qué instrumento del mundo será ese? Ah, ¿es una qué? Es una flauta. Bueno, esa zampoña no sé, pero yo aquí no la quiero oír. Cae gorda la zampoña. Y de todo instrumento de música os postréis. Ah, pero eso debe tener ya otro nombre acá, ¿verdad? ¿Cuál es ese nombre? Ya Juanchi la encontró. Yo la he visto como aquí, pero con otro nombre, ¿verdad? Una flauta de no sé qué, exactamente. Flauta, no sé, exacto. Bueno, mire lo que pasa, dice, y me postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis en la misma hora, o sea, ahora mismo seráis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os los libre de mis manos? Él les dice, ok, ustedes ahora vamos a tocar los instrumentos aquí. Y si ustedes no van a adorar, nadie los va a poder librar, ni siquiera el Dios ese que ustedes tienen. ¿Y qué pasa? El versículo 16 dice que Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y el otro versículo dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Ellos le dijeron, mira, ¿sabes qué? Ni siquiera mandes a tocar eso, ni siquiera. Nosotros no, Dios nos va a librar. Ni que tú hagas lo que hagas, del fuego, del horno y de tu mano nos va a librar. Y en el versículo 18, ¿qué dice? Dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. De una vez se lo dijeron al rey, ¿sabes qué? No vamos a adorar ni a ti, ni a tu estatua, ni a tus dioses.
Y en el versículo 19 que dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto. Dice la Biblia que cambió la cara, se le endemonió totalmente. El demonio se transfiguró y la cara de él se puso horrible y el aspecto de su rostro y contra ellos, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase. ¿Cuánto? 7 veces más de lo acostumbrado. Ordenó, le dio rabia y le dijo 7 veces y mandó a hombres muy vigorosos que tenía su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el fuego del horno, en el horno de fuego ardiendo. Y el siguiente versículo que dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Cómo se llama la prédica? No te enfoques en el horno. El secreto de Sadrach, Mesach y Abednego es que ellos ni siquiera miraron el horno. Ellos no les importó el calor del horno. Ellos no se enfocaron en que se iban a quemar. Ellos no le tuvieron miedo al horno. Ellos creían en el Dios que los iba a salvar. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nosotros somos probados. Tenemos que pasar procesos. Y el plan del enemigo siempre es detener los procesos de Dios en tu vida. El plan del enemigo siempre va a hacer que tú no quieras vivir procesos. Él no te va a dejar vivir procesos. Es por eso que te rindes al pecado fácilmente. Es por eso que reniegas fácilmente. Es por eso que siempre te estás arrodillando ante Nabucodonosor. Porque le tienes miedo a la prueba. Porque le tienes miedo al proceso. Porque no crees en Dios de verdad. Cuando tú crees en el Dios que salva, no te da miedo el horno. Cuando tú crees en el Dios que está contigo, no te da miedo pasar la prueba. Lo que quieres es pasarla rápido. Ir al lugar donde Dios te determinó. Y Dios, que tú puedas decir, Señor, haga lo que haga y pase lo que pase. Porque sabes una cosa, ellos le dijeron aquí a Nabucodonosor, le dijeron, aún si Dios no nos salva, no nos vamos a arrodillar. Ellos le dijeron a Nabucodonosor, y si Él no lo hace, y si Dios no nos salva, no nos vamos a arrodillar. Ellos le dicen a Nabucodonosor, no nos importa lo que esté pasando con nuestra vida, lo que importa es que vamos para el cielo. Y hay gente que sí le importa lo que pasa y no quiere ir al cielo. Hay gente que para ellos lo principal es lo de aquí, lo natural. Hay gente que negocia su alma. Que aún dentro de la iglesia negocia su alma. Que no le importa y no tiene claridad en lo que es el cielo. No tiene claridad en la vida eterna. Y sobre todo no tiene claridad en que Dios los puede sacar del fuego de la prueba. La Biblia dice que aunque andes por las aguas, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni su llama arderá en ti. Y esta palabra se cumplió en la vida de estos chicos y también se cumple en aquel que cree en el Dios que tiene. Lo que pasa es que no nos gusta la prueba. Apenas viene la prueba, viene la queja en vez de venir la alabanza. Apenas viene la prueba, viene el me voy. Apenas llega la prueba, llega el desánimo. No es posible que todavía la prueba te derrumbe. A mí me sorprende mucho, y voy a tratar de buscarlo acá, esto, y les voy a decir que a mí me sorprende mucho la respuesta que dieron esto, porque ellos le dijeron, a él,
que no iban a postrarse. Así Dios, en el versículo 18, capítulo 3, búsquelo. Este versículo me tocó mucho, porque ellos dicen, en la Nueva Versión Internacional, que es la que tengo acá, pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Nosotros tenemos que estar preparados para que la respuesta de Dios también sea no. Pero a nosotros nos gusta siempre el sí de Dios, pero no el no de Dios. Hay situaciones en la vida en las cuales Dios sí nos responde, pero lo que pasa es que la respuesta de Dios no es conforme a nuestros deseos, sino a su voluntad. Y hay mucha gente orando por la voluntad de Dios, y cuando la voluntad de Dios se cumple en sus vidas y no es lo que ellos esperan, dicen, Dios no me respondió. Y no es así. Es que la respuesta muchas veces es no. Por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable. Pero hay gente que en la Biblia tiene la voluntad mía es perfecta y agradable. Y la de Dios me gusta cuando está de acuerdo con la mía. Nosotros debemos prepararnos y declarar que aunque Dios no nos responda como nosotros queramos, seguiremos firme con Él. Y muchos cristianos, muchos creyentes, aún Dios no les responde y reniegan. Dios no les responde de la manera que ellos quieren. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Se van de la iglesia, se desaniman. ¿Y qué es lo segundo que hacen? Reniegan. ¿Y qué es lo tercero que hacen? Le echan la culpa al pastor. Yo no sé por qué, pero uno sí carga con culpa. Cosas que uno, cuando yo te voy a sanar a ti Dios te va a sanar. Yo no puedo sanarte, Dios lo puede hacer, pero Dios, según su voluntad, se cumple en la vida de cada uno. Satanás siempre va a usar la estrategia para detener el proceso de Dios en tu vida. El proceso te lleva al horno, pero no te deja en el horno, también te saca del horno. Amén. Y dice la Biblia que cuando estos muchachos estaban ahí en el horno, dice, ellos empezaron, el tipo los manda a echar. Entonces dice en el versículo 23, estos varones fueron atados y estos varones fueron echados al horno ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, lo habían calentado más. Y los 3 varones cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Cuántos lo están leyendo? Daniel capítulo 3, versículo 24. Espérate, Rodri, ahí. Esto es, a mí como me encanta vivir esto, ¿verdad? Yo, bueno, no viví así tal cual, ¿verdad? Pero me encanta meterme ahí. Yo me estoy viendo la película porque para mí mi mejor Netflix es la Biblia. O sea, para mí esto es lo que yo leo, veo. Allá en mi casa, cuando compran Netflix, cuando yo me vi unas series coreanas y hasta que me vi Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, después que me la vi, dije, yo después, esto no lo va a superar nada, así que yo no veo más serie coreana. Ya yo hasta aquí llegué con las series coreanas, ya más nunca me veo ninguna, porque después de esto no hay más nada y ahí quedé. No me veo más Netflix, yo no veo películas, yo no veo nada. Yo no veo televisión, solo me veo el noticiero a mediodía, yo no veo televisión. Yo leo la Biblia y ahí esta es mi vida, estas son mis series. Mi serie en este capítulo, esta temporada de Daniel, en esta temporada yo veía cómo Nabucodonosor estaba así sentado, bravo, con el rostro endemoniado, esperando que esos hombres se quemaran como se habían quemado los que los habían echado. Y dice la Biblia que Nabucodonosor se espantó. Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y les dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. No te enfoques en el fuego, no te enfoques en el horno. El horno se hizo para probarte, pero en la prueba no vas a ir solo. En la prueba hay un cuarto hombre esperando por
ahí. El Dios que espantó a Nabucodonosor va a espantar a tus enemigos. El Dios que hizo que Nabucodonosor se espantara va a espantar a los que quieren verte morir en la prueba. Hay gente que quiere verte morir en la prueba. ¿Y sabes qué? Que hay gente que dice, ojalá les vaya mal, quieren verte morir en la prueba. Los que fueron a sapearlos maliciosamente se tuvieron que quedar viendo cómo Dios los sacaba del fuego en victoria. Y escuche esto, el proceso te lleva al horno, pero también te saca. ¿Sabes por qué? Porque quien dirige tu proceso es Dios. Juan 15, 18, ¿qué dice? Búsquelo ahí en su Biblia, prenda su Biblia en Juan 15, 18. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. No te espantes de quien te odie. Cuando tú eres amado por Dios, muchas veces eres apedreado por el hombre. Y cuando hay muchas veces en tu vida, hay circunstancias en tu vida que no vas a ser amado, sino apedreado. Y cuando eres apedreado es que estás en el proceso de Dios. Amén. Toda piedra que te tiren, úsala para matar a Goliat. No te quedes llorando. Dale gloria a Dios por el proceso. Dale gloria a Dios por la piedra, porque la piedra fue la que usó David para matar al gigante. No te importe quién no te quiera, porque todo aquel que no te quiere va a ver cómo Dios sí te ama. Todo aquel que renegó, todo aquel que te maldijo, todo aquel que habló, todo aquel que murmuró, en medio de tu proceso va a tener que ver cómo Dios te ama y te saca del horno de fuego. Hay gente que cree, ya eso se acabó, pero Dios dice, ahora es que estoy empezando. Hay gente que cree, de aquí no van a salir, pero Dios dice, Laura, ahora es que vas a salir en victoria, porque la condición con la que entras al proceso no es la misma con la que sales. Cuando tú sales del proceso, sales para un nivel mayor. Escucha esto, esta iglesia, de junio hacia adelante, viene un nivel mayor. El viernes estábamos en tu casa, fue el viernes que estábamos, no, el jueves. El jueves estábamos visitando a Rodri y hablábamos algo, creo, de que pasamos un mes o 2, 3 meses, creo que 3 meses, en la iglesia. Ustedes no se dieron cuenta, algunos se dieron cuenta, otros no se dieron cuenta, yo no sé si usted se dio cuenta. Pero pasamos un proceso. Tenemos 5 meses donde empezaron malas noticias. Desde diciembre empezaron a venir malas noticias para el liderazgo de la iglesia. Empezó el proceso. ¿Qué pasa? Cuando una iglesia entra en un proceso, hay procesos, me mostraba el Señor anoche, hay procesos que son individuales y hay procesos que son colectivos. Hay procesos que los vas a vivir tú solo, pero hay procesos que los vive todo el mundo. La iglesia, el liderazgo vive procesos juntos. Y cuando esto pasa, alégrense porque viene un nuevo nivel. Amén. Ninguna iglesia aumenta el nivel de unción, de crecimiento sin pasar por un proceso. Y empezaron los procesos. De pronto uno de nuestros líderes se quedó sin trabajo. Empezó el proceso. Cuando eso pasó, yo dije, Señor, algo vas a hacer aquí. Empezó el proceso. Un proceso individual, un proceso familiar y un proceso colectivo. Empieza a enfermarse la gente de la iglesia. Pero en medio del proceso, lo más maravilloso es que Dios filtra. En medio del proceso, escúchame, Dios quítalo, saca y filtra. Viene lo que se llama el zarandeo.
Y entonces filtra el Señor y los que pasan el proceso son los que están preparados para un nuevo nivel. Amén. Empezamos los procesos, empezaron los WhatsApp. Tengo a mi mamá enferma, tengo esta deuda, tengo este problema, tengo esta situación, tengo a mi papá enfermo, tengo esto. Empieza el proceso. Y nos llega el momento donde hay días donde esto estaba tan alto que yo decía, Señor, estamos en el proceso. Teníamos una reunión con nuestros líderes y les decíamos y hablábamos, está pasando esto. Y entendí que era el horno de fuego que Nabucodonosor había mandado a calentar 7 veces más. Y nos tocó vivir procesos tanto personales, a mi esposo y a mí como pastores, donde vimos al mismo diablo enfrente de nosotros diciéndonos cosas desastrosas. El proceso está. ¿Y qué pasa, Rodri, para que aprendas esto cuando Dios te lleve al propósito que tienes en tu vida? ¿Cuántos aquí tienen llamado de pastores? Pero levante la mano, ¿usted no está creyéndolo o lo está creyendo? Si usted tiene el llamado de pastor, levanta. Ahora no le dé pena. Ay, no la voy a levantar porque me da pena. Le da pena, no la levante, no crean el llamado. ¿Cuántos tienen llamado de pastores aquí? Aquí hay familias pastorales. Amén. Créalo. No hay cosa que contamine más una iglesia que un pecado oculto. Nosotros aprendimos, y yo no tengo ahora mismo el dato exacto, amor, quizás tú lo tienes de pronto, porque nosotros nos dijeron, Cari, en una capacitación, en un discipulado de pastores, que cuando hay un ministro en pecado, la contaminación dura ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo dura contaminada la iglesia? 3 meses. Imagínate. 3 meses. Por eso el altar es de cuidado. Entonces la gente viene aquí, ay, que no. Espérate. Porque lo que pasa acá bendice, pero también contamina. La adoración es de cuidado. Y a veces tenemos que pasar esos procesos para entenderlo. Nos toca pasar esos procesos para entenderlo. Y vienen los procesos. ¿Cuántos creen que pasamos ya del horno de fuego? Hay procesos colectivos. Mire, escuche esto. ¿Qué pasa cuando no llores por el proceso, no llores por la piedra que te tiran? Porque la persecución forma parte de la formación. Amén. La iglesia está siendo formada. Por eso viene la persecución. La persecución, usted puede anotarlo, forma parte de la formación. Una de las cosas que el diablo hace, se la voy a decir así como tan plena, ¿verdad? Como soy yo. Yo creo que hoy no me han visto mucho decir tanta cosa, ¿verdad, señora Nevis? Hoy he estado muy, no se han dado cuenta, hoy he estado muy aplomada. Hoy no se me ha salido el pueblo. El chirrete, porque mi pueblo es muy decente. Mire, una de las cosas que hace el enemigo y que yo he entendido es que cuando estamos en un proceso y Dios te va a meter a ti en un proceso, lo primero que hace el diablo es que tú, que estás en un proceso, nos coja rabia a nosotros. O sea, eso es una cosa de loco, diabólico y satánico, pero eso pasa. Eso pasa. Y entonces la gente nos empieza a coger rabia, sin más allá y sin más acá es eso. Empieza el enemigo a jugar con tu mente y a hacer que todo te fastidie, que todo te moleste, que no sé qué, que no sé cuándo. Empiezan las piedras a colocarte el enemigo, las piedras en la mano, para que las tires al que te va a formar en medio del proceso. Y
no todos van a avanzar en el proceso porque se quedan en el desierto. Cuando Israel sale del desierto hay algo poderoso y a mí me llamaba mucho la atención anoche que yo estaba estudiando este tema, porque la Biblia dice en Éxodo que mientras Faraón más oprimía al pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? Lo que leen la Biblia aquí, más se multiplicaba. Por eso es que yo sé, Fabio, que después de todo este proceso que acabamos de vivir, viene la multiplicación. El proceso, Rodri, se acabó. Mientras el pueblo más era oprimido. Mire, esto estuvo tan fuerte que les voy a contar algo de alguien aquí que yo sé que no se va a molestar conmigo porque me ama. No, yo sé que no se va a molestar. Ustedes saben que Edward trabaja como mensajero, ¿verdad? Sí. Y Edward fue a buscar un dinero en un lugar. Un dinero para pagar un recibo. Estoy aquí echando el cuento de Edward, Daniela. Y Edward va a buscar Cari en La Plata. Y nosotros ayudando a Edward, que Edward, si usted necesita un domiciliario, ahí está Edward de confianza. Va a buscar Edward el dinero y le escribe a alguien por el WhatsApp, supuestamente de la alcaldía. Y le dice, mira, yo tengo que pagar ya mismo un recibo. Dame un NECI para yo consignarte la plata que tengo que pagar, pero ves a pagármela tú en un efecto, a un convenio. Y Edward había ido a buscar un dinero en la casa de mi suegra para pagar la luz. 150,000 pesos. Edward iba a hacer esa vuelta. Y Edward va y le va al tipo, y va a una papelería y le dice el tipo, compra 2 sobres de Manila, me la traes yo te digo dónde me la vas a traer y consigna esta plata en un efecto de un convenio. Y Edward hace eso. La plata de mi suegra la coge y la consigna al convenio. Y mi esposo esperando la plata que se le iba a consignar al NECI de él, para él por NECI poder pagarle el recibo, porque ella tuvo un problema con ese recibo, que bueno, tal. Y yo estaba, como siempre, a las 6 de la tarde fritándome unas tajadas, cuando me llama Daniela. Y me llama Daniela, Pasto, llorando. Y digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a los niños? Yo soy tan fatal, yo siempre me voy a los pelados. ¿Qué le pasó a los niños? Edward, pastora, ¿qué le pasó a Edward? Lo robaron. ¿Quién lo robó? Ya yo me lo imaginé contado, atracado, tirado por allá en un monte. ¿Qué le pasó a Edward? Amor, ¿qué le pasó a Edward? Y me dice mi esposo, yo no sé porque lo estoy esperando y no llega, y Edward tenía que llegar a la casa. Bueno, lo robaron. Lo estafaron. Y me dice Daniela, y nosotros luchando para salir adelante. Y le digo, y por 100,000 pesos no vas a salir adelante. Pare bola eso. Aprendiste, Edward. ¿Se puede imaginar el regaño que le dio mi esposo? Yo creo que todavía Edward se acuerda de ese regaño. Mijo, ¿cómo se te ocurre? Mijo, ¿cómo se te ocurre, mijo? Proceso. Lo último ya que faltaba era que a Edward le hicieran eso. Todos pasando un proceso. Cuando hay ese proceso, Kelly, colectivo, es porque viene una bendición colectiva. Amén. Y yo entendía eso. Duramos aquí 3 meses, 4 meses, que todos los días yo estaba ya que compraba una olla de presión. Yo dije, aquí todos los días hay un chicharrón. Esto aquí está caliente, esto aquí está caliente. Y cuando yo dije, esto está caliente, me acordé del horno de fuego. Ay, es que Nabucodonosor lo mandó a calentar 7 veces. Pero nos metieron, pero había uno que nos estaba guardando para salir victoriosos de ahí. Amén. El propósito del proceso no es la queja. Y los problemas, escúchame, los problemas que tú tienes se convierten en proceso. Lo que tú estás viviendo, tú defines cómo lo vives. Si en un problema o en un proceso. El problema te hace quejarte, el proceso te hace orar.
Cuando estás en un problema no ves la solución. Cuando estás en un proceso ves la gloria de Dios. El proceso te enfoca. Cuando lo ves como problema te desenfocas. Tú tienes que saber que hay cosas que van a acontecer en tu vida que es porque Dios las permite para que pases un proceso. O de no, pregúntale a José. Pero no a José de la tienda, sino a José de la Biblia. Los problemas no vienen sin propósito. Viene un crecimiento para tu vida, para nuestra vida. Amén. Feliz, viene el tiempo de salir victoriosos del horno de fuego. Déselo fuerte al Señor. Mire, dice, entonces, ¿qué pasa en el versículo 26? Esto a mí me encanta, le dice. Él les dice, ¿no echaron ustedes a los 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, así es verdad. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que ¿qué? Pasean. Tú te vas a pasear en medio del proceso. El horno de fuego, tú lo vas a pisar. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Y dice que ellos paseaban en medio del fuego sin sufrir ¿qué? Ningún daño. Ningún daño. Tú vas a salir victorioso de este proceso. Amén. El proceso no es para que tú pases daño. Tu familia va a salir victoriosa de ese proceso. Y dice, y el aspecto del cuarto hombre es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Y qué les dijo? Siervos del Dios Altísimo. ¿A quién hace salir Dios de los procesos? ¿A quiénes? A sus siervos. Amén. Del proceso no salen los que están así. Del proceso no salen los que se quejan. Del proceso no salen los murmuradores. Del proceso no salen los que dejan todo tirado. Del proceso salen los siervos del Dios Altísimo. Amén. Y les dice, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron todos los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo. Ven acá, Isa, ven acá. Es que esto está tan poderoso, mire, déjemelo ahí. Y ellos los mandan y los empiezan a mirar. Y los empiezan a mirar. Y voltéate para allá. Y yo no puedo creer esto. ¿Cómo así? Pero este tipo no tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Se juntaron y dice, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas. Y ni siquiera... No, Lian, tú no hueles a quemado huele el diablo. Tú hueles a gloria. Amén. Tú hueles a gloria. Tú no sales del proceso oliendo a quemado. Tú sales del proceso oliendo a gloria. Amén. No te preocupes por lo que te está pasando. Preocúpate porque esté contigo el que estuvo con ellos en ese horno. Ni siquiera olor a fuego tenían. Y en el siguiente versículo, ¿qué dice? Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró, ¿de qué? Y libró a sus siervos que ¿qué? Que confiaron en él. Dios libra a sus siervos que confían en él. Si tú eres un siervo de Dios, ¿sabes por qué el servicio tiene poder para sacarte del horno de fuego? Hay gente que cualquier cosa, yo no voy a servir. Y ahí que cuando tú crees que le sirves al hombre, tú hueles a quemado. Pero cuando tú sabes que le sirves a Dios, tú hueles a gloria. Porque el que le sirve al hombre está creyendo que el hombre le va a pagar y se hunde en el proceso. Pero el que le sirve a Dios, sabes que es Dios quien lo salva en todo problema, en toda circunstancia. Y dice la Biblia, entonces Nabucodonosor dijo que confiaron en él y que no cumplieron el propio dicto de él.
el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Ellos entregaron su cuerpo. Ellos confiaron tanto en Dios que dijeron, no importa lo caliente que esté el horno, voy para allá. No importa porque yo confío en el Dios del proceso. Amén. Hay gente que solamente quiere el Dios de la bendición, pero no el Dios del proceso. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice, por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Y su casa se convierte en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y el siguiente versículo que dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Después que pasas el proceso, viene un nivel mayor de gloria. Amén. Por eso esta iglesia va a entrar en un mayor nivel. En un mayor nivel. La iglesia que está desenfocada es la que cree que no hay procesos. ¿Sabes que hay gente que dice, ay, no, pasó esto, ahí no está Dios? No, es que ahí está Dios en medio del proceso. Cuando tú estás desenfocado, criticas el proceso. Cuando tú estás desenfocado, cuestionas el proceso. Y la iglesia desenfocada es la iglesia que está creyendo que todo es un jardín de rosas, como la canción. Que todo es maravilloso. Que aquí todo es amor. No, es que el amor trae procesos. Y hay gente que viene a la iglesia creyendo que van del psicólogo. Si tú necesitas quien te diga que todo va a estar bien, ves donde el psicólogo. Yo te aconsejo que eso lo hagas. Ves donde un psicólogo. ¿Sí o no, Kelly? ¿Qué psicóloga? Kelly se ríe porque es psicóloga. El psicólogo te dice, haz lo que te sientas bien, ¿verdad, Kelly? Así es. Los psicólogos dicen a veces eso. Y ahora yo sé que tú no, pero hay una nueva ola de psicología que dicen, si tú te sientes bien siendo vaca, quédate siendo vaca, di mu y quédate así porque tú tienes que estar bien contigo mismo. ¿Cierto? ¿Ves allá? Pero si tú de verdad quieres un proceso en tu vida, hay momentos donde no te va a gustar lo que estás viviendo. Y el proceso se vive en la iglesia, no fuera de ella. El proceso... no importa cuál proceso estés viviendo, si es uno personal o un proceso colectivo, pero todo proceso te va a llevar a bendecir a los demás. Cuando tú sales de un proceso, sales para bendecir. Sales con ganas de servir. Sales con ganas de amar, ¿verdad, Rodri? Sales con ganas de estar firme. No te importa lo que digan. ¿Ves? Y lo que antes veías para criticar, ahora lo ves para ayudar. No queda dolor, no queda chamuscado, no queda en la ropa, nada, queda firme, el proceso te lleva a bendecir. Si no te lleva a bendecir, entonces no fue Dios, porque hay procesos que tú te metes solo. Cuando Elías estaba siendo perseguido por Jezabel y corrió y se fue para la cueva, Dios le dijo, ¿tú qué haces aquí? Yo no te he dicho que te vengas para acá. Hay gente que se va sola en sus procesos, cuando se va sin Dios. La persecución es dura, pero enfoca y acelera. Cuando hay persecución viene un aceleramiento de la gloria. Así que si vivimos un proceso duro, la iglesia se enfocó. Y uno de estos días yo escuchaba a muchos de ustedes que me decían a mí algo, ¿cómo nos unimos orando por David? ¿Cierto? Nos enfocó. Muchos se enfocaron. Yo creo que el que no oró por David no forma parte de esta iglesia. Aquí todos han tenido que orar por David. ¿Cierto? Y por eso es que el proceso te lleva a ser como Josué. Josué se paró en medio de la mitad de la multitud y le dijo, como le dijo a la gente, como le dijo estos 3 chicos a Nabucodonosor, pero de manera diferente. Cuando ya Josué iba a recibir la tierra prometida, se paró y le dijo, yo no sé ustedes qué van a hacer, yo no sé ustedes qué decisión van a tomar, pero yo sí sé que mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y la señal de la opresión es que viene una multiplicación. Amén.
Así que para esta iglesia viene la multiplicación. Amén. Porque vivimos procesos en todas las áreas. La iglesia fue procesada en todo, en las finanzas, en la salud, en todo. Pero ahora viene el tiempo de que le digamos al horno de fuego, no me quemaste. Porque había uno ahí pasando conmigo ese proceso. Yo te invito a que te coloques de pie. La persecución que hemos vivido de parte de Satanás es dura, fue dura. Yo no sé cuántos de ustedes sintieron que estaba la cosa pesada. Yo no sé cuántos de ustedes sintieron que la economía no avanzaba, que se enfermaba el uno y no había terminado de sanarse el uno cuando ya se enfermaba el otro y se enfermaba el otro y pasaba esto con el otro y venía esto y no sé qué y qué vamos a hacer. Pero lo único claro es que el horno fue calentado 7 veces para que la iglesia Nueva Generación viera al Dios de Daniel, sacarlos de ese proceso, sacarlos de ese horno. Así que yo te invito a que cierres tus ojitos porque quiero orar por ti. Y quiero decirte que le digas a Dios en este momento, Señor, pase lo que pase, no me rendiré. Quizás hubo lo más importante para ti, Dios lo tocó. Quizás viviste algo que nunca pensaste vivir. Si estás viviendo algo que nunca pensaste que este año lo ibas a vivir, sabes, no es porque tú seas malo. Estos muchachos no estaban haciendo nada malo. Y el proceso no es para que huyas diciendo, no, yo no voy a servir a Dios porque viene un proceso. El proceso es para que digas, wow, Dios me escogió. Si Dios me escogió es porque tiene un propósito grande conmigo. Quizás tu vecino sigue bien, tus hermanos siguen bien, aquel compañero sigue bien y tú en el proceso, pero aquel no lo escogió Dios, Dios te escogió fue a ti. Pero después que pases el proceso vas a estar en lugares más altos de aquel que nunca lo ha vivido. El proceso es para que crezcas, para que te formes. Y en medio del proceso, en medio de un proceso que venía Jesús, se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no mengüe. Y yo oro por ustedes para que la fe de ustedes no mengüe. ¿Sabes por qué? Porque quizás hemos estado viviendo estos momentos tan difíciles, pero lo importante es que tu fe no mengüe. Es que sigas creyendo en el Dios que te tiene en el horno de fuego. Mira que no te has quemado. Mírate, no te has quemado. Mira que tu ropa no huele a quemado. Mira que aún estás aquí. Y si aún estás aquí es porque Dios te trae, porque Dios está contigo en el horno. Esta iglesia, Dios está aquí con nosotros. Aun cuando el horno fue calentado 7 veces, aquellos que nos quieren ver destruidos nos verán en victoria. Aquellos que se burlan, la Biblia dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay un angustiador que tendrá que ver cómo Dios te respalda. Y hoy quiero que tú le digas a Dios, Señor, he renegado quizás en el proceso, me he puesto del mal genio, me he puesto bravo, he creído que todo se acabó, he dicho que tú no me vas a cumplir. He creído que ya todo se vino abajo. He querido dejar todo tirado. No he querido venir a la iglesia. No he querido servir. He querido abandonar todo. Es porque estoy en el horno y ahora lo entiendo. Me estás procesando, pero aquí estoy, Señor. No me rendiré.
no me rendiré. Aunque el horno se caliente 7 veces, entraré y caminaré contigo y tú no dejarás que me queme. Porque de ahí saldré para grandes cosas, Señor. El horno no es la destrucción. El proceso no es la destrucción. El proceso es el inicio de la victoria. Y hoy dile, Señor, aquí estoy en el proceso, pero feliz. Porque no me arrodillo ante el mundo, no negocio mis principios. No negocio mis principios. Aunque me venga así sea caminando, aunque me venga y deje allá la lavadora prendida, aunque deje el trapero sin lavar, aunque la comida se queme, yo vengo a adorar al Dios de Abednego, de Sadrach, de Mesach, porque aquello que dejo allá no es lo que me saca del proceso me saca mi adoración. ¿Sabes por qué? Escucha esto. ¿Sabes por qué el Nabucodonosor inventó que sonara la música? Porque hay una música en tu casa que te hace quedar rindiéndole culto a todo lo diferente a Dios. Pero cuando tú adoras al Dios vivo, Él va contigo en el proceso. Y en esta mañana dile, Señor, yo camino contigo en mi horno de fuego. No me quemaré. No me estoy quemando. Mi casa sale victoriosa de aquí. Y en tu casa no son 4, son 5, no son 3, sino 4, no es 1, sino 2. Porque el invisible, el enemigo lo va a ver. Al que no veías lo vas a ver. El que camina contigo en medio del horno de fuego sigue vivo. Así que hoy dile, Señor, gracias. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Vamos, dile. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada. Nada, dilo. Imposible. El horno de fuego para no te ti. quema. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Nada es imposible para ti. Díselo a él. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Nada es imposible. El Señor nos para enseña ti. que en el mundo tendrás aflicción, pero que confíes que Él ha vencido el mundo. Sabes, la iglesia no es un jardín, es un horno que te procesa y te lleva a ese jardín eterno que es el cielo. Y yo te invito a que busques a alguien y le tomes de la mano. Le tomes de la mano a alguien y le digas, vamos a salir de este proceso. No sé cuál sea el proceso que tú estás viviendo, dile. No sé cuál sea, pero vamos a salir de ese proceso. Busca a alguien y dile, vamos a salir. Y si tienes tu familia aquí, busca a tu familia. Y si han estado siendo procesados, si se sienten que han estado en el horno de fuego, ve dónde está tu familia y dile, vamos a salir de este proceso. Vamos a salir porque Dios está aquí. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu sufrimiento,
Dios ha visto tu prueba. Dios ha visto cuando no tienes fuerza. Dios ha visto tu desánimo. Pero hoy te dice que tengas fe. Porque tu fe no va a menguar. Tu fe se levantará. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que tienen fe cantan victorias. Amén. Dale un aplauso al Señor.